¿cómo están? Soy Rick. Este día en Sky en corto les quiero platicar de mi nuevo adaptador de Bluetooth que acabo de adquirir. Tenía uno que va aquí. El clásico es este. ¿Ven? Este es el clásico. Pero de tanto uso, quitar y poner, me empezó a fallar el encendedor. Ya lo pongo y de tanto estarle moviendo, que pausa y que para adelante y para atrás, se va moviendo esto y ya no funciona bien. Entonces adquirí este que va en el auxiliar, ok, aquí dice auxiliar, con la ventaja eh, de que se puede voltear. Entonces nada más lo ponen aquí. Eh, Tiene para subir volumen, bajar volumen. Bueno, de hecho este es subir volumen. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, subir volumen, bajar volumen y prender. Me imagino que los fabricantes tomaron en cuenta que se usara más así para subir y bajar. Y de hecho, pues se puede hacer, ¿verdad? Pero yo siento que esto va a empezar a dañar aquí. Le pueden pegar quizás un pedacito de neopreno y se puede usar así perfectamente. Para arriba, para abajo. Eh, Volumen. Ahora bien, con un clic lo prenden. Empieza a... Bueno, ahorita ya se conectó en automático con mi celular. Eh, si le hacen una vez así, es volumen, volumen para arriba, volumen para abajo. Si quieren cambiar de canción, le tienen que dejar apretado 2 a 3 segundos y cambia la canción. Para la anterior o para la que sigue, 2 o 3 segundos y pasa. Ok, para apagar, dejan presionado y después de 2, 3 segundos, la luz roja indica que se apagó. Se me hace súper práctico, no ocupa espacio, lo ponen aquí en su... y yo lo utilizo así, para que no pegue, porque si no va a pegar y va a empezar a rayar aquí. ¿Ven? Entonces lo utilizo así, tiene que estar en auxiliar, aquí en auxiliar, y listo. Ok, les voy a dejar el link. En su Bluetooth del celular les aparece como HWMLAK. Ok, a ver qué les parece la idea. Comenten, denle like. Nadie da likes. Nadie da likes. Bueno, adiós.